Los saludamos a esta hora en vivo desde el municipio de Caroní del estado Bolívar. Son las 11:21 de la mañana y a esta hora vamos a conversar con el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Rachid Yazbek. El estado Bolívar, una entidad que se espera en los próximos días o en las próximas horas, sea al igual que la frontera colombo-venezolana, epicentro noticioso porque se espera estén llegando pues cargamentos de ayuda humanitaria a un poblado de Brasil. No se tiene conocimiento hasta ahora si será Pacaraima o Boavista. Lo cierto es que llegará a algún poblado cercano a nuestro país a través de este espacio fronterizo. Yo quisiera preguntarle qué datos se manejan sobre la llegada de la ayuda humanitaria y cuán urgente consideran los diputados de la Asamblea Nacional es este cargamento para los venezolanos. La urgencia, Carlos, que todo el pueblo lo sabe, la urgencia es inmediata. Es decir, hoy en día, aquí, cuando tú ni siquiera consigues comida básica en los supermercados, en los automercados, cuando la farsa de los CLAPS ni siquiera están llegando, o sea, para que tú veas hasta dónde ha llegado la crisis, y obviamente cuando el poder adquisitivo del venezolano con una hiperinflación cerrada el año pasado en 1.000.000% y sigue subiendo, cuando ya el Bolívar soberano desapareció por completo, la urgencia es inmediata. Nosotros lo que sí le podemos decir al pueblo de Venezuela y al pueblo de Guayana, que esta ayuda que entraría por la frontera del estado Bolívar es para lograr cubrir las necesidades inmediatas, desnutrición infantil, problemas de embarazo donde las madres están desnutridas, el tema de las enfermedades crónicas, que como la diabetes, la hipertensión, el tema de los enfermos renales. Aquí queda prácticamente en la conciencia de las Fuerzas Armadas venezolanas de que este primer envío pueda llegar a las manos de quien de verdaderamente lo necesite. Fíjense el día de ayer, ese gran show montado por el usurpador de haber enviado, yo digo inclusive supuesto cargamento a Cuba en ayudas humanitarias. O sea, fíjense cómo nosotros los venezolanos, los guayaneses, voy a hablar en este momento en nombre de los orientales, porque este pudiera ser la puerta para poder resolver muchos problemas, no solamente del estado Bolívar, sino de nuestros hermanos del Delta o de Monagas o de Anzoátegui, que sería esta la puerta de entrada para el oriente del país. Y cómo el día de ayer montan todo una parodia, una foto donde dicen llega ayuda humanitaria a Cuba. Nosotros necesitamos resolver los problemas de nuestra casa en dado caso. Y hoy en día el mundo globalizado, el mundo entero tiene los ojos sobre Venezuela. No es por eso que más de 60 países hoy en día ya prácticamente están reconociendo el gobierno interino de la Asamblea Nacional encabezada por Juan Guaidó, que ha mostrado un temple, que ha mostrado firmeza a la hora de la toma de decisiones. Entonces, ¿cuándo se espera? Va a llegar. Ya ustedes han visto todo el trabajo que hemos venido haciendo desde la Asamblea Nacional, que es el órgano electo popularmente por ustedes y que tiene el respaldo de más del 85% del pueblo de Venezuela. Entonces ese trabajo se va a hacer conjuntamente como lo tenemos nosotros previsto dentro de un manual de acciones que lo presentó el compañero Miguel Pizarro. Atacaremos en primera instancia, como repito, los niños desnutridos, la desnutrición, las madres que necesitan su embarazo, los enfermos crónicos, pero también hay un protocolo cómo será entregado. Eso al llegar lo tendrán pues en sus manos las ONG, la iglesia y donde se hará la distribución pertinente al respecto. Quisiéramos que ojalá todo ese cargamento pudiera resolver los problemas de una vez por todas, pero sabemos que no es así, es el primer contingente y van a seguir llegando contingentes, pero también todo depende muchísimo de la conciencia de las Fuerzas Armadas. Por eso es que el llamado para los uniformados, pero el llamado también a los familiares de esos uniformados. Háblenle a sus familiares de la ley de amnistía. La ley de amnistía no es más que la ventana o la puerta que hemos abierto del pueblo para nuestros hermanos militares, para que sepan de que aquí lo que necesitamos es devolver el hilo constitucional a Venezuela y de que tengamos el respaldo de nuestra Constitución y que comencemos a resolver los problemas internos que bastante deteriorado que está nuestra República.
Ayer decía el presidente Nicolás Maduro que no van a permitir el ingreso de ayuda humanitaria. Además utilizaba una palabra un tanto fuerte, particular. Decía los venezolanos no son mendigos y por eso no van. El gobierno, o por lo menos él, Nicolás Maduro, no va a autorizar el ingreso de ayuda humanitaria. ¿Qué opinión le merecen ustedes que recorren estos sectores de Bolívar donde han surgido de acá los casos de malaria, de desnutrición, de difteria? Que se han expandido por todo el territorio nacional, pero que han comenzado desde aquí, desde esta zona tan deprimida. Sí, Carlos, es lamentable que nosotros los bolivarenses tengamos que reconocer eso. El primer caso, por ejemplo, de malaria se descubrió en el estado Miranda en el año 2015 y fue un vector que salió de las minas del municipio Sifontes directamente a Barlovento en el estado Miranda, y eso se lo detectó en aquel momento el doctor Gustavo Villasmil, quien era el director de salud del entonces gobernador Enrique Capriles, y tuvimos que hacer ese trabajo. Se presentó inclusive, se hizo la denuncia y simplemente eso se borró pues de las estadísticas. Como tú sabes, desde que estaba el difunto Chávez, eliminaron todas las estadísticas que manejaban ese tipo de enfermedades en nuestro país, por ello que empieza a proyectarse pues todo esto. Y estas enfermedades nacen o resucitan, por decirlo así, simplemente por cuestiones básicas: falta de salubridad, falta de medicina obviamente, y la atención primaria que deben tener los centros. Ahí donde tú dices que todo el plan, el sistema que el socialismo del siglo XXI montó como sistema de salud, simplemente fracasado. Basta con dar una vuelta por todos los barrios que nosotros lo hacemos a diario y vemos como los centros de barrio adentro ni siquiera están abiertos ni activos, sino que simplemente sirven para moradas de muchos delincuentes y para simplemente estar allí. Eso nos llama mucho la atención, por supuesto, y eso está generando no solamente, así como se propagó de Bolívar a Miranda, el primer vector de la malaria, eso también está propagándose por toda Latinoamérica. Por lo tanto, que Maduro siga con sus bravuconadas, diciendo lo que está diciendo, él tiene que reconocer que no hubo elecciones limpias y claras el 20 de mayo pasado, y de que no existe él como presidente electo, ya que no se reconocen las elecciones, ni siquiera pudimos participar, ni siquiera habían partidos políticos legalizados para el momento, los líderes políticos inhabilitados y presos. Por lo tanto, ese momento electoral no existió para el mundo entero, ni siquiera para nosotros los venezolanos. La usurpación está allí. Y que él siga en su usurpación, tratando de mostrarse como que fuera un ogro, como lo que está haciendo, pues lo sentimos mucho. Lo que tú digas prácticamente va a quedar a la deriva. Hoy lo que tienen que hablar es el pueblo de Venezuela, y cuando hablo del pueblo de Venezuela hablo realmente de todos, incluyendo los uniformados. Ahora, ¿ve la comunidad internacional desde su punto de vista a los venezolanos como mendigos, como ha dicho Maduro, o hay una suerte de solidaridad como dice la oposición? Mira, eso de mendigos simplemente lo tiene él en su cabeza y es lo único que le sale decir, porque no tiene más nada cómo convencer al mundo entero de que hay una realidad. Una pobreza que nuestro país, según las estadísticas que llevamos de la Asamblea Nacional, está por encima del 85%. Eso quiere decir que toda la población venezolana somos pobres, y pobres no por no querer emprender, o pobres por no querer trabajar, pobres porque es un sistema económico fracasado, donde una inflación de 1.000.000% en un país cerrando un año, eso no puede. O sea, los resultados son estos. Nadie puede tener sus neveras llenas, nadie puede ir a un supermercado a comprar, nadie puede cumplir ni siquiera con lo básico de tener ropa o medicina. Eso simplemente es un discurso. El mundo entero nos ve, todo el mundo entero nos ve como uno de los países más ricos del globo terráqueo, en manos de unos narcocorruptos, en manos de unas personas que simplemente se dedicaron fue a llenarse los bolsillos y distribuirse la riqueza. Fíjate cómo se habla de 350.000 millones de dólares, cifra dada por Giordani y Navarro, es decir, personas que fueron muy allegadas al régimen de Chávez, fueron los que dieron las cifras. Y ya el mundo entero, con la globalización que hay, con el manejo de capitales y con lo que se busca de que hayan capitales limpios, ya estamos descubriendo capitales y estamos bloqueando esos capitales. Y fíjate que hasta el Fondo Monetario Internacional nos dice, Venezuela ni siquiera necesita préstamos, Venezuela lo que necesita es recuperar esos capitales que están en manos de los corruptos, en las cuentas ya ubicadas. Ya Andorra se pronunció en favor del presidente Guaidó, que es se puede decir, un paraíso fiscal en el mundo. Entonces nosotros, para que sepamos, no somos mendigos.
ni estamos mendigando. Estamos en un mundo globalizado, donde todos debemos darnos la mano, así como Venezuela la dio durante muchos años antes de este régimen para ayudar a países hermanos. Hoy en día esos países hermanos quieren darnos la mano para que nosotros podamos recuperarnos. Y Venezuela es un país que con la participación de todos, como lo dice nuestro plan país, con la participación de todos, estoy seguro que comenzaremos a encaminarnos hacia el camino del progreso y la paz real para nuestra Venezuela. Y para propagar ese mensaje, entiendo, van a estar realizando algunas actividades en el Estado Bolívar. Esta tarde tienen un foro que, por cierto, se va a realizar en este mismo lugar, en la Plaza Monumento a la CBG. Si nos puede comentar de manera general de qué va a tratar y quiénes son los ponentes. Sí, fíjate, con este bloqueo comunicacional que hay inclusive cadenas de emisoras donde le prohíben a los moderadores siquiera mencionar Asamblea Nacional, presidente Guaidó. O sea, imagínate eso, hasta dónde ha llegado este bloqueo, como también sabemos que a diario están cerrando programas de radio, cómo se han cerrado la cantidad de periódicos que no tienen papel para imprimir, y esos son cierres que simplemente el gobierno los está haciendo. Nosotros permanentemente han habido, inclusive el día de ayer fueron más de una docena de asambleas que hubo en todo el municipio de Caroní, sin contar lo que se hizo en el resto del estado o en el resto del país. Son centenares de asambleas a diario, cabildos que se están haciendo para llevar este mensaje. Pero es importante, antes de que hablemos de los ponentes, es importante que todos los que nos estén viendo estén pendientes de las redes sociales y sean ese órgano multiplicador permanente de las etiquetas que usemos a diario, que sean multiplicadores de todos los mensajes que se están dando, que sean multiplicadores de sus diputados y la Asamblea Nacional con todos los mensajes que se estén llevando allí a diario y a minuto a minuto. Eso nos convierte a nosotros en esas redes comunicacionales que tanto necesita nuestra Venezuela para ese cambio, ese momento que va a llegar. Hoy me acompañarán como ponente gente de la sociedad civil, al igual que el colega José Prat, que va a estar con nosotros acá, y vamos a conversar muchísimo de lo que significa el tema del cese de la usurpación, de lo que es un gobierno de transición y cómo será el camino hacia las elecciones libres. Y cómo durante este gobierno de transición que vamos a tener, que va a ser un gobierno de unidad nacional real, de una unidad no solo de los partidos políticos, sino los cerebros más importantes que tenga nuestra república, que estén dispuestos a ponerlo allí. Y lo interesante es que nosotros, el Bloque Bolívar, hemos solicitado pues, ante este equipo del Plan País con el compañero José Guerra, que está dirigiendo este proyecto, de que se haga un inciso importante para Guayana. Guayana necesita tener un inciso dentro de lo que es la totalidad del proyecto Venezuela, porque Guayana realmente para Venezuela ha sido como, durante muchísimo tiempo, fue como ese pulmón necesario en los momentos de crisis. Recordemos de que acá tenemos la industria minera, como lo es el hierro y su transformación hacia el acero, o la bauxita y su transformación hacia el aluminio. Fueron durante mucho tiempo apoyo, como Sidor, Benalún, Alcázar, Ferrominera inclusive, que es la productora primaria del manejo de material de hierro. Durante mucho tiempo dieron un respiro, dieron un pulmón hacia allá. ¿Cómo nosotros podemos reconstituir la minería artesanal? Pero que ese minero artesanal no sea como hoy, prácticamente un esclavito de personeros que manejan el oro como intermediarios antes de que llegue el oro a su destino final, que tienen que ser las reservas internacionales venezolanas. Hoy en día ni siquiera llegan a las reservas, sino que simplemente salen por aviones, por pistas clandestinas y llegan a donde no deben llegar. Nosotros solicitamos ese inciso de Guayana para que desde aquí los guayaneses, todos esos profesionales que sé que están en esos escritorios, que están en esos hornos apagados, podamos poner todos juntos el grano de arena para la recuperación inmediata de nuestra región y reimpulsar. Y también Guayana le da a Venezuela, le ahorra a Venezuela a diario entre 300 a 500 mil barriles diarios con las represas hidroeléctricas, el sistema hidroeléctrico, que al sacarlo de Delca, desaparecer de Delca, simplemente lo que hicieron fue destruir. Y fíjate cómo está ese elefante blanco tan caro que tenemos en nuestro país, 12 mil millones de dólares perdidos en Tocoma, y que de alguna manera tenemos que reconstituir todo esto. Entonces, por eso pedimos ese inciso, vamos a hablar de eso y vamos a seguir conversando permanentemente sobre estos temas.
Muchísimas gracias. Agradecemos entonces al diputado Rachid Yazbek, parlamentario de la Asamblea Nacional de Venezuela. Hablando entonces del tema en principio, del tema de la ayuda humanitaria, decía es urgente el ingreso de ayuda humanitaria a territorio venezolano por las razones que ya él argumentaba, hablaba de los casos de las enfermedades, de los casos de desnutrición y luego también conversando un poco sobre la realidad política y una actividad que puntualmente van a tener hoy a las 4 de la tarde, va a ser un foro, una asamblea con ciudadanos donde van a participar representantes de la sociedad civil, también diputados a la Asamblea Nacional, en este caso el diputado Yazbek y también el diputado José Prat, hablando sobre Guayana como un capítulo aparte en el Plan País que ha sido presentado por el presidente interino Juan Guaidó. Cuando son las 11:36 de la mañana, nosotros vamos a despedir este contacto en vivo desde el Estado Bolívar. Sigan con más de BPI TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.